Y Andrés, para que. Gracias, Charlie. Ok, Gracias, Charlie. va. Hoy pues tenemos solamente para luchar. Es que me salió una cosa de la grabación del tema de hoy. Hola, buenas noches a todos. Qué bueno verlos de nuevo. Qué bueno que tuvimos nuestra primera asamblea presencial el martes pasado. Fue bueno aventurarnos a empujar la experiencia de retomar la vida como está y como es, con los recursos que tenemos, sin querer cambiar nada, pero sí avanzando hacia a lo que Dios nos propone a través de todas esas experiencias que estamos viviendo. Tenemos un tema interesante hoy. Tomamos esa parte de la escritura que nos habla en el libro en los Salmos, en el capítulo 37. Una cita bíblica quizás hemos repasado y hemos visto muchas veces, pero que hoy queremos entrar un poquito más en el contexto, sobre todo por la experiencia que estamos viviendo y las dificultades que tenemos a veces en nuestra fe. Dice el Salmo 37, de hecho es el tema de la invitación que mandaron de Zoom para la comunidad. Ten confianza en el Señor y obra el bien. Vive en la tierra y crece en paz. Y luego sigue la parte que se vuelve pues una cita bíblica muy conocida de todos. Dice, ten tus delicias en el Señor, dice la Biblia de Jerusalén, y te dará lo que pide tu corazón. Ten tus delicias en el Señor y te dará lo que pide tu corazón. Pon la suerte en Dios, confía en Él, que Él obrará. Salmo 37, 2:5 dice, ten confianza en el Señor, obra el bien, vive en la tierra, crece en paz, ten tus delicias en el Señor y te dará lo que pide tu corazón. Pon tu suerte en Dios, confía en Él, que Él obrará. Es una cita muy reconfortante para nuestra vida y para nuestra fe, pero al mismo tiempo muy difícil. Muy difícil porque de repente podemos malinterpretar o no conocer del todo la propuesta de esa cita bíblica y terminar muy mal o muy decepcionados o muy sintiendo que Dios no nos hace caso, que no es un Dios bueno y que no le importamos o que lo que le pedimos nunca nos lo va a dar. O sea, es como, digo, quizás alguna vez has caído en esa tentación después de leer esa cita bíblica o después de haber vivido experiencias difíciles. Todos hemos vivido experiencias difíciles durante estos años. Algunos muy difíciles, otros no tanto y otros terriblemente difíciles. ¿Sí? Porque no es lo que ocurre, sino la forma en cómo lo vivimos, la forma en cómo reaccionamos y experimentamos las cosas que nos están pasando. Y entonces, pues desde ahí hay cosas que son muy difíciles para algunas personas y otras no tanto. Pero vamos a tomar esta parte de la escritura como algo importante e interesante para poder trabajar un poquitito con esto el día de hoy, ¿de acuerdo? Y vuelvo a repetir el texto de Salmo 37, del 2 al 5. Ten confianza en el Señor y obra el bien. Vive en la tierra y crece en paz. Ten tus delicias en el Señor y te dará lo que pide tu corazón. Y te dará lo que pide tu corazón. Pon tu suerte en Dios, confía en Él, que Él obrará. Muy bien. Sí, a veces decimos y decimos de muchas maneras, Dios es bueno. Sí, claro que lo es. Pero a veces la forma que elige Dios para ser bueno no siempre es una forma que comprendemos. Es como dicen por ahí, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, aunque a veces no me gusta mucho cómo elige tu voluntad hacerse. Eso es normal en nuestra vida, esto es parte de nuestra historia, es parte de nuestro ser humano, es parte de lo que aprendemos cuando tenemos fe y cuando conocemos a Dios. Cuando conocemos a Dios es un desaprender las formas y los conceptos humanos que hemos aprendido durante toda nuestra historia y aprender de nuevo a la luz del Espíritu. Por eso dice la Escritura, hay que nacer, le dice a Nicodemo, Dios, Jesús, hay que nacer de nuevo por el Espíritu para que nuestros conceptos y nuestras ideas queden atrás y aparezcan nuevas formas y nuevos criterios de vida. Porque si no ocurre esto, entonces las Escrituras dejan de tener sentido. Si las queremos acomodar a como nosotros vivimos y crecimos en nuestra historia y lo que aprendemos de nuestros papás y de nuestra vida, entonces
no crecemos en la fe, no avanzamos en la fe, porque queremos medir con nuestras experiencias ya escritas o ya hechas la palabra de Dios que no se mide con esas dimensiones. Es como querer medir litros con centímetros o libras con peso, o sea, libras con, no sé, con litros, ¿no? O sea, no se puede, no hay forma de medir. Nuestra fe va creciendo precisamente porque vamos cambiando nuestra forma de pensar y de vivir y nuestros criterios también se van moviendo, ¿sí? No se puede, porque si no, entonces vamos a salir muy decepcionados de que lo que dice la Escritura no se cumple en nuestra vida o no ocurre en nuestra vida. Pero no ocurre en nuestra vida porque no hemos cambiado nuestra forma de pensar y de sentir y porque no hemos dejado que nuestra relación profunda e íntima con Dios vaya transformando nuestra mente y nuestro corazón, como lo dice San Pablo, para poder alcanzar la mente de Cristo y que nuestros sentimientos y emociones y los anhelos más importantes de nuestra vida también cambien como Pablo. Sí, ya sé que Pablo es muy drástico, me explico, podríamos decirlo así, o muy intenso, o muy apasionado quizá cuando dice, yo todo lo que quería en este mundo lo considero basura al lado de lo que anhelo tener al lado con Dios. Es muy intenso Pablo cuando dice eso porque entonces nos deja desprotegidos y nos deja en evidencia de que los anhelos de nuestro corazón y de que nosotros no podemos decir esas cosas porque anhelamos tantas cosas, porque anhelamos muchas cosas que no es que sean malas ni tampoco que no sean válidas en nuestra vida, sino que tienen una experiencia, un arraigo demasiado intenso, fuerte, debido a nuestras creencias o la forma como aprendemos tenemos que vivir la vida por la misma presión antropológica de lo que la especie humana le pide a un ser humano. ¿Qué es lo que todas las especies del planeta, como una exigencia inconsciente, le piden a sus individuos, a los que pertenecen a esa especie, les piden hay una demanda específica por instinto de supervivencia. ¿Cuál es la más básica? Nacer, crecer, reproducirse, morirse. Pero hay gente que vive angustiada porque no ha podido tener hijos o porque no tiene pareja y desde esa perspectiva está viviendo la vida. Es que no tengo hijos y no tengo pareja y no tengo hijos y no tengo pareja y los anhelos más fuertes de mi corazón es poder tener hijos y poder tener pareja. ¿Por qué? ¿No te das cuenta de dónde está surgiendo tu necesidad de esos anhelos? Antropología, biología, sistema de expectativas y sistema de supervivencia animal, literalmente. Porque todos los individuos de cualquier especie se les exige eso. Nacer, crecer, reproducirse, morirse. Y creemos que son los anhelos más profundos de nuestro corazón. Y es la misma naturaleza que te está pidiendo que hagas lo que tienes y debes que hacer como parte de un individuo de la especie humana. Y como diría San Pablo, pero de vosotros, queridos hermanos, esperamos otras cosas conducentes a la salvación, no esas cosas. Ahora, está mal que tengas el anhelo de tener pareja y tener hijitos. No tiene nada que ver malo eso. Lo que importa es que, ¿cómo estás viviéndolo? ¿Cómo estás respondiendo a esa experiencia? Porque Dios es bueno, sí, pero de una forma que a veces no comprendemos. Y bueno, la lista es demasiado larga, pues guerras, hambrunas, peleas, enfermedades mortales, muerte literalmente, de la gente que amamos, catástrofes, accidentes. Muchas desgracias figuran en nuestra pobre tierra y de repente nos dan ganas de gritar o de llorar, ¿verdad?, por lo que está pasando. Y tú te preguntas quizás en algún momento, ¿cómo podemos decir que Dios es bueno si permite todas estas cosas? Llegaba una vez un muchachito de 17 años conmigo para platicar y me decía, es que yo no creo en Dios. Me gustó mucho que me dijera eso. Y le digo, ¿por qué no? De hecho, un hijo de unos hermanos de la comunidad, de una familia, me decía, yo no creo en Dios. Es que yo no puedo creer que Dios permita que las cosas malas que pasan en este mundo. Y le digo yo, ¿sabes qué? Qué bueno que no crees en Dios, porque ese Dios en el que pretendes no creer no es, ¿eh? Así no es Dios. Dios no es el que está permitiendo esas cosas. Sí, qué bueno que no crees en ese Dios que dices, porque ese no es Dios. Dios no quiere eso.
nuestra vida. Al contrario, la primera intervención de Dios para entrar al sistema del pueblo de Israel para salvarlo fue precisamente porque nos ve esclavos de tantas cosas, tanta esclavitud de nuestra vida. Y Él lo que quiere es liberarnos. En el camino de la liberación, pues también nosotros tenemos que hacer un montón de cosas. Crecer en nuestra fe. Es una de las principales, de las cosas más importantes que hay que hacer para poder entender la bondad de Dios desde su perspectiva, no de la nuestra. Algunos de nosotros todavía nos rige la cuestión antropológica y andamos ahí todos ansiosos porque no se ha cumplido lo más básico de nuestra vida. Pero bueno, está bien. ¿Qué está pasando? Muchas veces pensamos que si Dios fuera bueno, pues evitaría que sufriéramos, nos complacería en todo, porque eso es lo que dice el Salmo, y conduciría nuestra vida sin que necesitemos reflexionar. Reflexión, ¿qué es eso? Maná del cielo, ¿qué es eso? Libertad, ¿qué es eso? Y entonces, en definitiva, Dios sería para nosotros como un mago a nuestro servicio. Ahora quiero que me des no sé qué. Porque dice el Salmo que tú pongo mis delicias en ti y tú me darás lo que anhela mi corazón, y lo que anhela mi corazón es esto. Así es que eres un padre complaciente, un mago a mi servicio, y estoy esperando que hagas tu obra. ¿Qué pasa? Pues alta decepción. Somos humanos. Alta decepción. Nos decepcionamos intensamente. Perdemos nuestro sentido de fe. Entonces, Dios es bueno, pero de esa forma que a veces no comprendemos. Sí, tú y yo lo podemos afirmar. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Poder afirmar de sentir que Dios no es bueno porque no me complace y no hace todo lo que le estoy pidiendo y no me rescata del sufrimiento. Entonces, no somos más ingenuos que los demás cuando decimos estas cosas, porque nosotros como católicos hemos experimentado estas cosas en nuestra vida. A lo largo de nuestra historia, la tuya y la mía, pues has vivido conflictos, divisiones en familia, divisiones en la iglesia, en la sociedad. Simplemente aceptamos que es importante y valioso contar con Dios, sobre todo cuando sentimos que la vida es cruel. Y esto es importante. Lo que estás viviendo difícil, las pérdidas tan terribles que hemos tenido y las experiencias tan difíciles que hemos sobrellevado, ¿cómo estaríamos si no estuviera Dios ahí? Me decía una vez un muchacho. Dice, acabamos de salir de un retiro, un chavo ya casado con sus hijos. Fuimos al retiro todo el fin de semana. Y el lunes, en la primera hora del día, ya estaban ahí cobrándome en mi casa los acreedores a los que les debo. ¿De qué sirve que me haya pasado todo el fin de semana el retiro? Digo, hey, los acreedores, nada, como quiera iban a llegar el lunes. Como quiera iban a llegar el lunes. Pero ¿cuál diferencia hubiera sido que hubieras vivido estos fines de semana sin Dios y haberla vivido con Dios para que mínimo ese día pudieras negociar y ponerle un poquito de esperanza a lo que estaba pasando? O encontrar soluciones, o tener discernimiento en el espíritu para saber qué hacer. O sea, ¿es lo mismo realmente? ¿Es en serio que me dices que esto que estamos viviendo hubiera sido lo mismo para ti con Dios que sin Dios? Las cosas como quiera están ocurriendo. Las cosas como quiera están pasando. La forma en cómo respondemos es lo que pone en evidencia si es con Dios o sin Dios. No Dios mismo. Dios no quiere que pasen muchas cosas. No. Pero la forma, otra vez, la manera de responder tiene que ver con nosotros. Entonces, decía yo, ok, entonces, sin Dios, todo el fin de semana en tu agonía de tus deudas y llegar el lunes y entonces el lunes no tener don, ni discernimiento, ni confianza, ni esperanza, porque de alguna forma te llenaste de Dios ese fin de semana de ese tipo de experiencias y entonces mejor sin Dios. Ay, no, pero es que es difícil, que no sé qué. Claro, no es sencillo. Pero dime cómo quieres vivirlo. A lo largo de nuestra vida nos han dicho que Dios nos ama. Y bueno, sí, obviamente. Desde chiquitos nos crearon así, sintiéndonos, haciéndonos sentir que Dios nos amaba.
Y bueno, todos lo sabemos, Él mandó a Jesús para decirnos cuánto amor nos tiene. Jesús se puso de nuestra parte para soportar nuestras experiencias difíciles. Si alguien, como le dice la Escritura y lo dice en los grandes profetas, Jesús sin presencia humana en la cruz, para podernos demostrar que las partes dolorosas de nuestra vida también son oportunidades para salir del sufrimiento y de la muerte y tener vida nueva y eterna, para poder entrar en la vida en el Espíritu. Y Él mismo viene a inmolarse en una cruz para poder mostrarnos también ese camino en donde no nos estaba mostrando el camino del sufrimiento, sino el camino del rescate para la vida. Dios no quiere que veas su calvario como el sufrimiento, sino el camino de rescate para darnos vida, porque eso es lo que estábamos esperando al final. ¿Sí? Jesús carga con todos nuestros dolores y con todos nuestros sufrimientos para que podamos entender que es muy difícil, ¿sí? Vivir en el sufrimiento, pero que tiene un objetivo y que de alguna forma Él tiene un objetivo cuando lo vivimos también junto con Él. Vivir en el objetivo de saber y entender que también a veces es el camino para salir y encontrarnos con el bienestar de la vida nueva. Entonces, está también Jesús a nuestro lado, validándonos y dirigiéndonos con el Espíritu Santo para enseñarnos el único modo para llegar a Él. Amarlo, amarnos, dejarnos que Él nos ame y amar al prójimo, que aunque parezca un cliché, es nuestro triduo más importante en cuestión del amor, y entender que el amor tiene que generar bienestar, que si tú estás viviendo en un amor que no está generando bienestar, entonces es un amor que no está sirviendo, que si en ese amor que estás viviendo no estás siendo mejor persona, más consciente, más libre, entonces el amor no está funcionando y hay que ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Porque el amor de Dios genera frutos y frutos abundantes. Entonces, una vida nueva en Dios, así como entendiendo que el amor del bienestar es como quiere el que cambie en este mundo y que nosotros podamos comprendernos, amarnos, incluirnos, aceptarnos, y que entonces nuestra vida se transforme y nuestra sociedad también. Entonces, ¿qué onda? O sea, me recuerdo mucho una pequeña historia que cuentan por ahí de un padre que lleva a su hija adolescente y la lleva a la cocina y pone en la lumbre unas zanahorias, unos huevos y en otra vasija pone un café a hervir. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Ah, pues estoy haciendo zanahorias, huevos y café. Y le dice, ¿qué? ¿Y para qué? Dice, lo que quiero es ver cómo reaccionan cada uno de estos elementos al fuego, al agua hirviendo. Bueno, entonces le dice, mira, saca la zanahoria. Y saca la zanahoria y la zanahoria está blanda y se deshace. Entonces dice, ¿te das cuenta? La zanahoria entra rígida, fuerte, potente, con mucha rigidez y con mucha textura firme. Y dice, así entramos a nuestra vida. Pero después entramos al agua y el calor, y a las incertidumbres y a los miedos. Y terminamos con nuestra zanahoria, blanda, suave, sin consistencia, sin sabor. Y dice, los huevos los metimos y los huevos eran blandos, frágiles. Sí. Pero al momento de tomar la parte del calor y el fuego y las dificultades y la incertidumbre y el miedo, se vuelven duros y rígidos, insensibles. Dice, el café es el único que transformó el agua. No se dejó transformar por él. Cuando el fuego aparece y la agua hirviente llega, cuando las dificultades, el café es el único que es capaz de poderle aportar al agua un aroma delicioso, un olor exquisito y un sabor gratificante. Y le decía el papá a su hija, no es lo que te pasa, es la forma como reaccionamos a lo que nos pasa. Somos capaces de poder transformar nuestro entorno, lo que está ocurriendo, ser como ese café que es el que transforma la experiencia, más que dejarse transformar por las experiencias.
Y es una anécdota bonita, es como un cuento lindo que nos hace reflexionar un poquitito en cómo está nuestra fe, en cómo está nuestra esperanza, cómo está nuestra forma de estar respondiendo a lo que estamos viviendo. Todos sabemos que es muy difícil, lo vuelvo a repetir, pero necesitamos aprender a responder desde una perspectiva de un escalón más arriba de lo que está respondiendo el mundo entero, para ser generadores de esperanza, porque nos toca a nosotros, a ti y a mí. ¿Okay? Entonces, retomemos el texto de inicio, que es lo que más me importa. Y recuerden, la primera frase dice, ten confianza en el Señor. La confianza, ¿qué es confianza? A ver, ¿quién me aporta ahí un poquitito desde su historia? ¿Qué es confianza? Confianza. Confiar. ¿Qué es confiar? ¿Qué es para ti confiar? Si alguien me ayuda, sería genial. Vamos a partir de algunos textos para poder hablar un poquito de este tema. Primer punto, confianza. ¿Qué es confianza para ti? ¿Sí? Confiar. Dice, ten confianza en el Señor, pero primero tengo que saber qué es confianza para poder tener confianza en el Señor. ¿Qué sería confianza para ti? Buenas noches, Andrés. Hola. Hola. Confianza para mí es saber que aunque las cosas no están saliendo como yo quiero, el Señor Ajá. tiene un plan para mí. Ok. Y mi hermano hace unos años tuvo cáncer. El día que nos Ujú. dijeron que le quedaba 3 meses de vida, me acuerdo que Sí. solo me arrodillé y le dije, Señor, dame las fuerzas para aceptar lo que no entiendo. Ajá. Ok. Y yo no puedo decir que tú no existes, que tú no eres dador de milagros, porque pues yo tuve una hija que es un milagro. Ajá. Y pero el darte, el soltarlo, el soltar a un ser amado, el soltar lo que más deseas, como tener un hijo o como tener ese compañero, como tú decías al inicio, no siempre es fácil. Cuando lo hacemos de corazón, estamos creyendo. Ok. Cuando de Bien. verdad vamos a aceptar que no vamos a poder ser madres, o porque Dios tiene otro plan para nosotros, o porque Dios quiere llevarse un ser amado nuestro a su lado por las razones que sean que nosotros no vamos a entender y aún así saber que Él está ahí con nosotros sin soltarnos. Sí. Eso es creer. Órale. Muy bien. Gracias de verdad, Olga. Muy bien. Descansar en Él. Muy bien. ¿Qué pasaría si en este momento sacas al Señor del concepto de confianza? ¿Con qué te quedarías? Confianza, no está Dios cerca. Solo confianza. ¿Qué significaría para ti confianza? Tengo confianza. A ver, platíquenme. Gracias por participar. Esto es genial. Vamos a ver. ¿Qué sería confianza? Porque por ahí ya están poniendo algunos textos. Confiar en Dios, sí, confiar. Pero ¿qué sería confianza? Quita a Dios del cuadro. Ahorita lo metemos, pero primero lo vamos a quitar. ¿Qué sería confianza? Creer, Estar, creer creer, sin estar saber qué seguro que está vas a salir pasando. bien. Árale, ahí está padre, ¿sí? ¿Sí? Creer que aquello que creo va a pasar. O sea, Muy bien, ándele, muy bien. Eso está padrísimo, ¿sí? Es decir, una esperanza firme que una persona tiene de que algo suceda, ¿sí? Sea o funcione de una manera determinada. O que otra persona, o sea, yo confío en que alguien más va a actuar como yo deseo que actúe. Eso sería nuestra parte de confianza. Entonces, a nivel de, o sea, yo estoy esperando que aquello que quiero que ocurra, ocurra. Sí, lo aprendemos desde muy pequeñitos, lo aprendemos desde cuando somos bebés. Cuando somos alimentados, cargados o dormidos o bañados o contenidos afectivamente hablando, el bebé aprende que cuando él necesita aquellas cosas y las recibe, empieza a vivir y a tener esperanza. Dicen los autores del desarrollo psicoemocional de los niños, que a partir de los 6 meses somos conscientes de que aquello que queremos que ocurra, ocurre. Y que si yo tengo sueño y me llegan a dormir, empiezo a generar una esperanza y una fe en mi vida, sintiendo que aquello que quiero que ocurra, ocurre. Es decir, puedo confiar que aquello que yo necesito recibir, lo voy a recibir. ¿Sí? Entonces es bien bonito, porque es como, imagínate, ahora sí metemos a Dios y decimos, Señor, aquello que sé que quiero recibir de ti, lo voy a recibir. Tengo esa confianza. Ok, está padre. Pero a veces nos metemos en esta duda. ¿Por qué? Porque también aprendimos en nuestra historia a dejar de confiar. La desconfianza, con la contraparte de la confianza, proviene cuando aquello que estoy esperando que ocurra, no ocurre.
¿Y dónde creen que aprendemos eso? Pues bueno, aprendemos, donde más lo aprendemos es precisamente entre los 4 y los 5 añitos de edad que somos conscientes de esto. Antes lo vivimos, pero no lo entendemos del todo, pero a esa edad sí. Con el incumplimiento de las promesas de nuestros padres. Cuando tú tienes un papá o una mamá que te dice, tienes 4 o 5 añitos y te dice, el sábado te voy a llevar al parque. Bueno, y entonces llega el sábado y te dice, no puedo porque tengo que trabajar. Así es que no voy a poder ir a llevarte al parque. Y ve tu carita de tristeza y todavía voltea y te dice, tengo que trabajar, no es porque no quiera, es que tengo que trabajar. Sí, pero estás tú incumpliendo tu promesa, me dijiste que me ibas a llevar al parque. Digo, de 4 o 5 añitos no somos capaces de negociar con nuestros papás de esa forma, pero ahí aprendemos a tener desconfianza y a perder nuestra fe, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquello que espero que ocurra no ocurre. Y entonces, ¿qué pasa? Imagínate que si esto persiste y persiste y persiste y persiste, luego yo aprendo que no solamente aquello que espero que ocurra no ocurre y entonces entro en desconfianza y quiero después controlarlo todo, sino que aparte me estás agrediendo, me estoy sintiendo muy mal, me estoy sintiendo traicionado o en deslealtad y todavía me pides que te justifique. Me estás lastimando y todavía me dices, pero es que el dinero no está en los árboles y es que por eso tengo que trabajar, para que tú tengas todo lo que necesitas y o sea, aparte de que me están fregando la existencia, te tengo que justificar. Entonces es bien canijo, pero eso lo aprendemos a nivel humano. Entonces cuando nos encontramos a Dios en la fe, tenemos que quitar la parte de la desconfianza y otra vez volver a confiar en Dios. Pero a veces es bien difícil porque traemos muy arraigado el dolor de la desconfianza desde nuestra experiencia personal. Y por eso a veces batallamos tanto para confiar en Dios. Porque es como si tú dijeras, nunca más voy a poner en manos de nadie, ¿sí? Mi capacidad de ser feliz. Porque en el momento que lo hice, me traicionaron, fueron desleales, no me cumplieron. No puedo confiar en nadie. Y a veces estamos ahí en nuestra fe. No podemos confiar en Dios o no queremos confiar en Dios. O nos cuesta mucho y batallamos para confiar en Dios porque nuestra fe no se ha acrecentado lo suficiente en la experiencia de un Dios leal que cumple sus promesas. ¿Sí? Porque traemos una historia que todavía nos impide subirnos a ese escaloncito. Josué lo dice, Josué en el capítulo 23, en el versículo 14 nos dice, reconoce con todo tu corazón y con toda tu alma que de todas las promesas que el Señor Dios había hecho en el favor, no ha fallado ni una sola y todas se han cumplido. Todas las promesas de Dios se han cumplido, dice Josué en el capítulo 23, versículo 14. Pero a veces como humanos batallamos para creerle a Dios y para confiar en Él, para voltear a decirle, Señor, sí, esto lo pongo en tus manos porque confío en que aquello que estoy esperando que ocurra va a ocurrir. Y entonces aparece la siguiente parte del texto, ¿sí? Que es la parte de, bueno, después dice, obra el bien. Dice, ten confianza en el Señor y obra el bien. En términos bíblicos, obrar el bien es estar siempre buscando que nuestras acciones generen bienestar. A través de un amor que verdaderamente genere bienestar. Nos lo dice en la tercera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículo 11, dice, hermano muy querido, no imites lo malo, sino lo bueno, porque el que hace el bien es de Dios, y el que hace el mal no ha visto a Dios. Entonces, nuestra búsqueda de obrar el bien es precisamente que a través del amor y de la conciencia y de la experiencia de Dios y de la vida en el Espíritu, nosotros aprendamos a vivir generando bienestar. Bienestar, estar bien. Me comprometo a vivir en bienestar para después generar bienestar en aquellos que tengo cerca de mí. Y entonces nuestra pregunta siempre tiene que estar ligada a esta parte. Mi conciencia de Dios, el amor que tengo, ¿sí? La vida en el Espíritu que estoy pretendiendo llevar, ¿sí? El camino de conciencia en Cristo, está generando amor, experiencias de bienestar en mi vida y en los demás, para poderme evaluar si estoy obrando en el bien. Porque dice la tercera carta de San Juan, que si no estoy obrando el bien, entonces a lo mejor estoy obrando el mal,
no me he dado cuenta, pero está ocurriendo, y quiere decir que no he visto a Dios, quiere decir que está fallando el principio básico, que es mi relación personal con Cristo, que me llena de conocimiento, y el conocimiento me da libertad, y a la luz del Espíritu se transforma en obras de bienestar universal, porque eso es lo que estamos llamados a hacer tú y yo. Después de trascender un poquitito nuestros conflictos y nuestra forma de vivir, nuestras heridas o nuestra inconsciencia, y dejar que Dios transforme nuestra vida, luego sigue la parte trascendente. ¿Quién soy yo y qué voy a aportar aquí? ¿Qué voy a dejar? ¿Mi camino de vida con muchos santos? Muy bien. ¿O algo específico, más específico? Está bien, lo que sea, está bien. Pero sí hay que entender que, como dice el texto, primero es confiar en Dios, después obrar el bien, y después, ¿qué sigue? La parte de vive en la tierra y crece en paz. Bueno, vivir en la tierra no es lo mismo que sobrevivir en la tierra. Vivir en la tierra no es lo mismo que estar aquí esperando a ver si logro sobrellevar y sobrepasar las cosas que están pasando. No, vivir en la tierra no es, lo dice la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos del 11 al 13. ¿Sí? Dice Pablo, yo estoy entrenado para vivir en la tierra. ¿Sí? Y no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a arreglarme con lo que tengo. Sé pasar privaciones, sé vivir en abundancia, estoy entrenado para todo y en todo momento a estar satisfecho o a estar hambriento, a estar en la abundancia o a estar en la escasez, porque todo lo puedo en aquel que me fortalece. Dice Filipenses 4, 11, 13. ¿De acuerdo? O sea, ¿me las arreglo para estar aquí? Sí, no es supervivencia, es vida. Sé qué hacer con lo que está pasando. ¿De acuerdo? Crecer en paz en términos en sentido bíblico apunta al bienestar total, volvemos a lo mismo, a la armonía de los grupos humanos en donde vivimos, de cada uno de los individuos con Dios, con nuestro mundo material, que también es importante, con los grupos individuos y con nosotros mismos, en abundancia y en certeza. Es decir, la paz, vivir en paz y crecer en esta tierra es saber qué está pasando y saber qué hacer con lo que está pasando y saber responder con bienestar a lo que está pasando. Como nos decía Olga hace ratito, no entendía, estaba difícil esto, pero yo le dije al Señor, Señor, tú tienes un plan. Haz que me dé cuenta de tu plan para que yo pueda seguir en tu plan, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. No eres un camino en mi historia, eres el camino. Déjame conocer tu plan para ir por tus caminos, generando lo que haya que hacer para que yo no esté aquí en supervivencia, sino en vida y en vida nueva. Bueno, entonces, eso dice, la escritura dice, vive en la tierra y crece en paz. De eso se trata. Y después aparece la parte que me gusta más y que a todos nos gusta, nos encanta, pero que también tiene un compromiso importante. Ten tus delicias en el Señor. Porque luego después de ahí sigue y Él te dará lo que anhela tu corazón. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué es tener las delicias en el Señor? Mira, cuando uno tiene sus delicias en el Señor, es decir, las delicias, ¿qué es las delicias? La palabra delicias, dicen por ahí, que viene del latín precisamente delicia, que más bien es una palabra en plural porque siempre se usa así en plural, más que delicia, delicias, ¿sí? Y significa gozo, placer, pero en origen todo aquello que me atrae lo suficiente como para seducirme en buen plan, la seducción de nuestra vida y en el sentido de ser tan atractivo, apasionadamente atractivo, para que sea capaz de que yo pueda cambiar mis decisiones y mi voluntad para favorecer vivir estas experiencias deliciosas. Va. Me gusta tanto el pastel de chocolate que no importa que yo vaya en la zona 2 y lo vendan en la zona 53, voy a ir a la zona 53 con mi pastel de chocolate. Ok, ese pastel de chocolate delicioso hizo que yo transformara mi mente y mi corazón para poder elegir ir y vivir la experiencia de comerme mi pastelito de chocolate. Ok, una comparación bastante simple, pero vale la pena. Ok, entonces, por tus delicias en Yahvé, dice el Antiguo Testamento. A buen ejemplo de lo que nos pidió la iglesia ya hace unos años. En la traducción de cuando reescribimos los textos del Antiguo Testamento, ya no ponemos así, ponemos el Señor. Fue una indicación que se nos dio, bueno, es un puntito extra, desde hace rato, para que usemos, para que la gente pueda entenderlo más fácilmente. Y entonces, pon tus delicias en el Señor y Él te dará lo que anhela tu corazón. Pero, ¿qué es primero? Poner las delicias.
poner nuestros anhelos en manos del Señor. Pon tus anhelos, tus delicias en el Señor. Ok, ¿qué es un anhelo? Algo que deseamos de manera intensa. Se trata de aquello que se tiene como una intención fuerte de tomarlo y de hacerlo para poder vivir la experiencia de vivir ese anhelo de nuestra vida. ¿De acuerdo? Ten tus delicias, ten tus anhelos pon tus anhelos en el Señor. Ten tus delicias, ten tus anhelos en el Señor. Cuando tú te metes a poner lo más delicioso de tu vida en tu relación con Dios, el Señor va empezando a transformar nuestra mente. Y ahí es donde ocurre lo que pasa, lo que dice San Pablo. Aquello que antes me importaba tanto, ahora ya no me importa. ¿Sí? Aquello que antes era tan importante para mí y que yo pensaba que era mi sentido de vida, ahora como que ya no va por ahí. Bueno. Y entonces, la primera parte, antes de que aparezca el texto que dice, y Él dará lo que a tu corazón anhela, es poner las delicias y tus anhelos en el Señor. Cuando hacemos esto, nuestro corazón se empieza a transformar. Es como lo que ocurre con el enamoramiento. Cuando estamos enamorados, lo he dicho ya algunas veces, lo he compartido varias veces con ustedes, cuando estamos enamorados, hacemos cosas que nunca antes habíamos hecho, vivimos cosas que nunca antes habíamos vivido y nos proponemos hacer cosas que nunca en nuestra existencia pensamos que las podemos hacer. Y si no bailas porque eres un tronco, estás enamorado y bailas. Y si nunca has escrito un poema porque no se sale ni la letra, pues lo escribes. Porque si no te sale, si no sabes hacer tal o cual cosa, con tal de complacer y estar poniendo ese anhelo de tu corazón de estar con el otro tan profundamente en tu mente y en tu vida, y terminas haciendo lo que sea para poder vivir la experiencia. A ese grado, a ese grado. Por eso es que una persona puede llegar a un intenso, profundo conocimiento de Dios y una experiencia tan fuerte que lo haga elegir convertirse en sacerdote o en religiosa. ¿Por qué? Porque puso sus delicias en Yahvé, en el Señor, y Dios transformó sus anhelos en anhelos más simples, más profundos quizá, que con los que crecimos. ¿De acuerdo? Que con los que nos dijeron que teníamos que tener a fuerza. Casarse, tener hijos, tener una carrera, tener un buen trabajo. Ayer estaba dando un tema sobre el matrimonio, sobre la relación de pareja en un taller y revisé las estadísticas del estado de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León, Monterrey, pero mi ciudad capital pertenece al estado de Nuevo León. ¿Saben cuál es el porcentaje estadístico de divorcios? 67.8. Es decir, de cada 100 casados, 67.8 se están divorciando. O sea, el amor no está funcionando. El amor como lo estamos teniendo no está jalando. Y a veces sigue siendo el anhelo más importante de tu corazón. Oh, habría que ver si tengo con qué. Y si no tengo con qué, pues para ahí está Dios en mi relación con Él para que me enseñe cómo. Porque si Él quiere que yo forme una familia, pues tengo que tener la capacidad de formar una familia feliz, que genere bienestar. Esto es importantísimo para ti y para mí. Que si tú tienes un anhelo bien fuerte en tu corazón de tener una pareja y tener una relación de pareja y casarte y tener hijos y formar una familia, lleves como consigna que tienes que buscar y encontrar el bienestar a través de las herramientas que Dios te proponga y te exija. Perdón que lo diga así, con una exigencia, pero es que hace falta, ¿sí? Aprender a quedarte, a resolver y a sanar y a liberar y a crecer y a amar con un amor que verdaderamente genere bienestar. ¿Sí? Porque está bien padre que tengamos esos anhelos, pero luego no tenemos con qué. Pero Dios sí nos puede dar con qué. Imagínate que no solamente le digas, Señor, quiero tener una pareja y formar una familia, sino que también le digas, y quiero que me digas cómo, y que me enseñes cómo, porque el amor que aprendí no sirve para esto. No está funcionando en nuestras sociedades. Enséñame, Señor, a que el anhelo de mi corazón verdaderamente ocurra y que yo pueda confiar, ¿sí? Que aquello que estoy esperando que pase, realmente pase. Y que yo sea generador de que eso pase.
avancemos en los anhelos de nuestro corazón, pero para que esa conciencia aparezca, necesito tener un encuentro personal con Dios, muy cerca, necesito estar muy cerca de Cristo, para que Él transforme a través de su amor mi pensamiento y mis anhelos. Y yo me pueda subir al escalón no solamente de pedirle tener una pareja e hijos, sino que tenga la aptitud en el espíritu para poderlo lograr. Ser capaz de vivir en Cristo. ¿Qué tal si nos subiéramos a ese escalón? Y entonces, ¿sí? Pongamos los anhelos de nuestro corazón en manos de Dios. Y que Él verdaderamente nos dé lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque nos va a dar la aptitud para poderlo generar. No solamente para esperarlo, sino también para generarlo. Subámonos al escalón de, hazme apto, Señor. Hazme apto. Hazme capaz de. No solamente dame lo que quiero, sino hazme capaz de poderlo generar, construir y hacer lo que permanezca. Recuérdate lo que dice la Escritura, ¿sí? Aquellos que amamos a Dios estamos llamados a dar fruto y un fruto abundante que permanezca, que permanezca. Y dice, y Él te dará lo que pide tu corazón. Llegamos a esa gran parte, que es cierto. Dice Mateo 6, 19, 21. Nos dice que, dice, no montar necesarios en la tierra donde hay polilla y herrumbre y corrón y ladrones que socavan y roban. Amontona más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre, ni ladrones, ni que socaven ni roben, porque donde esté tu corazón, perdón, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si tu corazón está en pedir, pues probablemente vas a recibir, porque el que pide, recibe, dice la Escritura. Pero más si pides bien, porque dice también la Escritura, no reciben porque no piden bien. Subamos al escalón de la aptitud, de verdad, pidámosle al Señor ser aptos para generar, para construir, para hacer que ocurran las cosas. Dice Mateo 15 en el versículo 18 y 19. En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón del hombre también salen las malas intenciones, los asesinatos, los adulterios, los falsos testimonios y las injurias, etc. Entonces, ok, está bien. Abre tu corazón y dile al Señor, mira los anhelos que traigo aquí adentro. Pero ojalá que uno de esos anhelos sea, Señor, hazme apto, hazme capaz, a la luz de tu espíritu, de generar esto que estoy pidiéndote. Y dice, al final, la última parte del texto dice, pon tu suerte en Dios, confía en Él y Él obrará. Y luego dice Proverbios en el capítulo 16, versículo 33, sí, vas a echar suertes, pero al final de cuentas, como nos decía ahorita por ahí alguno de los que compartieron, pues la decisión va a venir de Dios. Sí, ok, sí, es cierto. También dice el libro del Eclesiástico, pongo delante de ti fuego y agua, la vida o la muerte, lo que cada quien quiera se le dará. Cuando hablamos de libre albedrío, también hablamos de que tomamos decisiones y elegimos. Pues que hoy nuestra elección sea que Dios encuentre adentro de nuestro corazón uno de los anhelos más importantes que nos hace mucha falta en este momento en nuestro planeta. Ser constructores. Ser aptos para generar vida. Vida nueva, buenas experiencias, nuevas experiencias con todo lo que está pasando. Y por último, me voy a tomar el derecho de hablar un poquito de esto. Con respecto a la muerte de nuestros seres queridos. Todos tenemos miedo y todos, yo tengo también un hijo ahorita de 20 años que tiene coronavirus, tiene 5 días de haber sido contagiado, no, un poquito más, quizás 6 días, 7 días, una semana. Está en casa, está aislado. ¿Tengo miedo? Sí. ¿Pido al Señor por él? Sí. ¿Le podría pasar algo? Sí. ¿Confío en el Señor? Sí. Está bien, sí. ¿Es mi hijo más pequeño? ¿Mi hijo amado? Sí. ¿Todos los amo a los tres? Sí. Dice el Salmo 116, en el versículo 16 y 17. Mucho cuesta a los ojos del Señor la muerte
de los que le aman. A lo mejor nunca habías escuchado esto, pero eso dice el Salmo. Porque a veces sentimos que Dios es muy frío y que no toma en cuenta que no quiero que se lleve a los que amo. Y que no me hace caso cuando le pido que no se lleve a los que amo. Algunos estamos muy metidos ahí. Y es válido, somos humanos y sentimos. Pero dice el Salmo, mucho cuesta a los ojos del Señor la muerte de los que le aman. Dios no es insensible. Y a Dios le importa que pierdas a la gente que amas. Mucho le cuesta a los ojos del Señor la muerte de los que le aman. Y dice después en el versículo 17, ya ve, yo soy tu siervo, el hijo de tu esclava. Tú has soltado mis cadenas. Y aunque nos cueste crecer en nuestra fe y aceptar que la muerte es un paso, en algún momento tenemos que también creerlo. Vas a decir, Andrés, es que tú en el coronavirus no se te ha muerto nadie. Ustedes no saben la gente amada que ha muerto y que son cercanos a mí. Sí, estoy de acuerdo. Mi madre murió hace un par de años y mi padre tiene ya un montón de tiempo muerto y pues no me tocó verlo morir por esta pandemia. Estoy de acuerdo, pero como quiera, hay que pedirle al Señor que me libere de la esclavitud, del dolor, de sentir que la elección de vivir o morir por las personas que amo no solamente es de Dios. En nuestra iglesia hay un ministerio para ayudar a la gente a bien morir. Significa que entonces también nosotros elegimos. Y a veces elegimos porque ya es tiempo de elegir, aunque los que estemos alrededor a veces no queremos que elijan de esa manera. Lo entiendo. Busquemos un poquito de confort cuando escuchamos decir al Señor, mucho cuesta a los ojos del Señor la muerte de los que me aman, pero yo soy tu esclavo y tu hijo y tú has soltado mis cadenas. Para ver si podemos todavía subirnos un escaloncito más y escuchar la primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 4, en el versículo 13, primera de Tesalonicenses 4:13, que dice lo siguiente, hermanos, que estén bien enterados acerca de los que ya descansan, de los que ya murieron. No debes afligirse como lo hacen los que no tienen, como los que no tienen esperanza. No creemos que Jesús murió y que resucitó. Y de la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Todos estamos necesitados de estas palabras de confort y de esperanza en nuestro corazón, por tanta pérdida y por tanto dolor. ¿Sí? Dios no es un insensible, a Dios sí le importa, y le importa mucho. Pero como dice Pablo, también vivamos esto como si tuviéramos, como gente que tiene esperanza. Porque los muertos como quiera están muertos ya, y ya se fueron. Hoy la invitación es a retomar la esperanza y retomar la vida, para que Dios, que nos da todo lo que necesitamos, encuentre en nuestro corazón esa intención personal de ser constructor, para que este mundo pueda retomar la vida lo más pronto que se pueda y podemos seguir avanzando como es, como está, con lo que somos y con lo que tenemos. Porque ese es nuestro llamado hoy y es nuestra realidad. Tomar la vida como es, como está, como somos, con lo que tenemos. Y compararnos un poquitito con el cafecito, tanto que les gusta a los guatemaltecos. Yo no soy tan cafetero, pero ya aprendí en Guatemala a tomar café. Pero lo maravilloso es esto que dice la pequeña historia que les compartí. El café transforma el agua hirviendo y lo vuelve maravillosa. Que Dios quiera que esto sea nuestra vida, hoy y siempre. Y hagamos un momentito de reflexión y le pongamos al Señor nuestro corazón en sus manos. Señor, te damos gracias por tu amor en esta noche, por la luz que derramas en nuestra vida, por la fuerza con la que hoy quieres transformar nuestro corazón y nuestros pensamientos para que podamos ser aptos para vivir esta parte
tan difícil de la historia, de nuestra historia, de la historia de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Pero hoy, Señor, tú quieres hacernos aptos, capaces de ti, capaces de vivir, capaces de ser y de estar. Y ponemos nuestra vida en tus manos, nuestra confianza, nuestra fe, nuestra persona. Javi, si nos ayudas un poquito con esto. Sí. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por hacernos saber que sí te importa nuestro sufrimiento y que sí nos da la gracia y la fuerza para que podamos transformar esto de una manera distinta. Eres la resurrección, eres vida, eres verdad, eres mi salvación. Estuviste del cielo fuego bajo. Eres mi libertador, eres Dios, eres criador, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer, quiero tocar tu gloria y saber. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos te quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, hazla crecer, quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Y que la paz de Dios, que proviene solamente de Él y que sobrepasa todo entendimiento humano, purifique nuestros corazones en esta noche y nos lleve por el camino de santidad, que es el llamado que Dios nos hace cada día. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Gracias. Amén. Gracias, Andrés. Linda tu plática.